Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir las escrituras en Isaías capítulo 8. La palabra del Señor estamos exponiendo el mensaje versículo a versículo. Los primeros 10 versículos encontramos un mensaje muy fuerte de Dios, donde Él dice que nos avisa lo que Él va a hacer y qué debemos hacer nosotros. Del versículo 11 al versículo 12 vamos a encontrar un tema del versículo 11 al versículo 15 vamos a encontrar algo muy importante. ¿A quién debemos temer? ¿Por qué razón? ¿Qué es el temor? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es el temor? El temor es una de las cosas muy importantes en el ser humano. Cuando usted siente temor, usted está preservando su vida. Las personas que no son las personas que son temerarias, que no tienen temor, normalmente son las que ponen en riesgo su vida. Casi siempre las personas, yo le comentaba a Tatiana cuando le enseñaba a manejar moto, que los 2 primeros años de manejar moto, uno casi nunca tiene accidentes. Y si los tiene es por la imprudencia de otro. Pero cuando uno tiene un accidente después de ese tiempo, normalmente es por exceso de confianza. Porque uno va perdiendo el temor, uno se siente como uno con esa máquina. Y uno va para acá y va para allá. Y uno piensa que está en control de todas las cosas. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que uno dejó de tener temor. Y cuando uno deja de tener temor, se vuelve temerario. Por eso los hijos van creciendo y al principio los hijos tienen temor del papá, de la mamá. El papá les dice, la mamá les dice y ellos se asustan. Pero ¿qué pasa cuando van cumpliendo años? 5 años, 10 años, 9 años. Llegan a los 15, 16, esa edad que es un poco difícil, ya se encogen de hombros, ya se hacen los sordos. ¿Y qué empiezan a perder? El temor. Y una vez que empiezan a tener el temor de papá y de mamá, ¿saben qué es lo que viene? Hacen lo que quieren, deciden como bien les parece, se justifican siempre que pueden. ¿Por qué razón? Porque ya perdieron el temor. Es como, si me va a matar, máteme. ¿Por qué razón? Porque sabe que papá y mamá no los va a matar. Si acaso los va a regañar, si acaso, ¿saben qué va a pasar? Les va a dejar de hablar. Pero ¿qué dice el hijo o la hija? Ya me hablará, ya se le pasará. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha perdido el temor. Pero yo les voy a decir algo interesante que dice la Escritura. A nosotros nos suele pasar como cuando somos hijos, que vemos a que nuestros padres son inoperantes. ¿Sí han visto papás que son inoperantes? Papás y mamás que son inoperantes. ¿Qué es una persona inoperante? Es como cuando una máquina está dañada. No funciona para lo que debe funcionar. Entonces el hijo está sin temor, por lo tanto en la casa hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y si acaso dice, discúlpame, ¿me perdonas? Y eso se vuelve como si fuera un disco rayado. ¿Por qué razón? Porque perdió el temor. Ahora, el temor es muy importante, porque el temor nos ayuda a tener en contexto todas las cosas. Miren, queridos hermanos, no hay criatura más indefensa que nazca sobre la faz de la tierra que no sea el ser humano. De hecho, usted deja un gatito recién nacido y tiene muchas probabilidades de vivir. Deja un perrito, cualquier animalito. Miren, deje unos pollos
recién nacidos, aunque sea se arrima una pata, pero sobrevive. Es en serio. Yo he visto patas criando pollos y gallinas criando patos. Animalitos que han sido amamantados por otras especies y una, ay, tan bonitos. No, es que ellos tienen mucha posibilidad de sobrevivir. ¿Quién no sobrevive? El ser humano. Por eso el ser humano desde pequeñito tiene algo en su corazón que se llama temor. Y a veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que sean temerarios. ¿Qué es una persona temeraria? Que expone su integridad y se arriesga. Y a nosotros nos parece, wow, qué chévere. No, mentira. Usted está vulnerando a sus hijos. ¿Por qué razón? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué dice en esta primera parte del versículo? Que debemos caminar delante de Dios. Pero ¿cómo caminamos delante de Dios? ¿De manera temeraria o con temor? Miren, buenos hijos caminan con temor delante de sus padres. Miren, no hay cosa más bonita de que uno llegue a viejo y que sus hijos todavía lo respeten a uno. Es en serio. Que lleguen a la mesa y se sientan y coman como gente. No coman con el celular en una mano y con la otra con la cuchara como echando la pala a la volqueta. ¿Por qué? Porque es una persona sin temor. No hay nada como aquella persona que sabe que llegó tarde y diga, papito, mamita, perdóname. Tengo tanta pena haber llegado tarde. No, que ahí llegan, no, se me hizo tarde. No, y el trancón que había, o sea, la culpa es de otros. Antes hay que atenderlos. Y no más ofrecer nada. Porque hoy en día tenemos hijos temerarios, mis queridos hermanos. Pero Dios dice que debemos vivir nosotros delante de Dios, pero no de cualquier manera. Deuteronomio dice, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Quien teme de Dios, ¿qué hace? Guarda, escucha y sirve. El mismo principio sirve en la casa. Si un hijo teme de su papá, ¿qué hace? Guarda los mandamientos o los encargos que el papá le ha dado. No hay cosa más vergonzosa de decirle a su hijo, llegue a tal hora, y el hijo antes le apaga el celular. ¿Para qué? Para que no moleste. Estoy bien. El hijo piensa que el papá tiene como un GPS, una bola de cristal que dice, ah, no, yo sé que mi hijo está bien. ¿Por qué? Porque los hijos se han vuelto temerarios y ustedes posiblemente están viviendo de la misma manera. Pero quien guarda, escucha, quien escucha, sirve. Quien no tiene temor, por lo tanto, antónimo, ¿qué hace? No guarda, no escucha y no sirve. Entonces son los hijos que viven como si fueran jefes en la casa. Ponen sus condiciones, manipulan. Ah, es que ya mi papá, mi mamá ya no me quiere. Pero ¿qué es querer? Y yo quiero que hoy meditemos. Salmo 33, versículo 8, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Cuando nosotros vemos a la gente tener temor de Dios, de verdad, hoy, hoy no, cuando estaba preparando el sermón, yo decía, fíjense que cuando tiembla la tierra, creyentes y no creyentes empiezan, ay Dios mío, ay papito Dios, no más. ¿Por qué? Porque tienen temor. Queridos hermanos, el temor no es malo. Todo lo contrario, una persona que no tiene temor se expone al peligro, se expone a la disciplina. Y miren, puede que usted no discipline a sus hijos o a sus hijas. Y puede que los críe como crían
los animales a sus animalitos. Los animalitos sí crían a sus hijos sin temor, a matar o morir. Pero son animalitos. Son animalitos. No son personas. Si usted no le enseña a sus hijos temor de usted, ¿usted cree que va a respetar a un jefe en el trabajo, a un profesor en la universidad o en el colegio? O peor, a su cónyuge. Yo he visto mujeres que se crían y son enseñadas para no tener temor. Dicen, yo no me dejo de ningún hombre. ¿Por qué razón? Porque son temerarias. Esa es la moda de hoy en día. Pero es lo que dice la Escritura, ¿el Hijo de Dios debe caminar así? No. El quinto mandamiento de la ley de Jehová habla de la primera autoridad que el ser humano reconoce en su estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia? Cuando su mente madura. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y nosotros pensamos que le enseñamos a nuestros hijos, haz lo que quieras, vive como quieras, vive a tus anchas, les va a ir bien. No es contradictorio. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Cuál es la razón, Señor Dios? Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, la gran mayoría de los impíos viven de esta manera, sin temor a Dios. ¿Y cómo viven los que no tienen temor a Dios? Vuelvo al versículo y dice el versículo 10. No viven vidas justas, no les importa. Ellos saben de qué se preocupan, que los demás los vean justos. Pero no hacen justicia. Por eso a la orden está la corrupción de todo el mundo. Todo el mundo ve la corrupción de los demás, no ve su corrupción. Segunda característica, no entienden. Miren, uno les dice, tema de Dios, mire las consecuencias, busque a Dios. Y es como si uno le pone en la sartén de teflón algo a que se pegue. No se le pega nada. Dice, no hay quien busque a Dios. Pregunto, esta semana después de que yo les dije, Dios nos avisa, busquen de Dios, buscaron a Dios entre semana, leyeron su palabra, oraron, tuvieron tiempo de devocional, escucharon, entendieron. O fue como dicen por ahí, pastor, uy, qué predica tan buena, pero no se les pegó nada. ¿Meditaron en los devocionales de hoy? ¿O son sabios en su propia sabiduría? ¿Viven sin temor? ¿Buscaron a Dios? ¿De verdad, de corazón le dijeron, Señor, cámbiame, transfórmame? Quita todo lo que no te agrade de mí, quita mis amigos paganos. ¿Lo hicieron? La respuesta la tienen ustedes. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Si usted buscó de Dios, es una persona muy útil. O esta semana fue del grupo de los inútiles. Ahora, no piensen que los quiero ofender. Solo quiero desnudar lo que está diciendo aquí. ¿Quién teme de Dios y quién no teme de Dios? Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay algo interesante. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene temor de Dios, mire, cuando usted hable con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, solo piense en algo. ¿Cómo usted hablaría? ¿Cómo se expresaría usted
si tiene una persona súper importante al lado suyo? ¿Se esforzaría en usar el mejor lenguaje de su español? ¿Sería lo más apropiado para hablar y para decir? No hablaría con jergas, mucho menos con groserías. ¿Por qué razón? Porque es que hay una persona importante aquí que va a pensar de mí, ¿sí o no? Ahora yo le voy a decir algo. ¿Tiene temor de Dios cuando usted habla? Cuando usted se expresa. O lo que usted piensa. Porque Dios sabe lo que usted piensa. Acá dice que una persona que no tiene temor de Dios, dice que con su lengua engaña. Dice que sepulcro abierto es su garganta. Hay personas que son especialistas solo para pensar lo malo, lo malo. Nunca piensan lo bueno. No vino alguien, no. Mínimo se quedó dormido o dormida. Nadie puede decir, venga, de pronto se enfermó. Nuestra hermana María está enferma o no. Por eso no vino. Pero alguno dirá, no, de pronto se quedó con los hijos, se fue a pasear. Pensamos lo bueno, pensamos lo malo. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Saben qué es un áspide? Es una serpiente venenosa que habla solo para dañar, para lastimar, para meter cizaña. Dice, su boca está llena de maldición. Son personas que hablan cada 3 segundos, pero con una grosería en la boca. Dice, y de amargura, todo es queja, queja y más queja. Nunca ve que en su vida Dios lo bendice. Y sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Cuál es la razón? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, yo quiero que pensemos con toda claridad, mis amados hermanos, porque Isaías nos está advirtiendo, nos está presentando quién es Dios. Desde Isaías 6, cuando él dice, ay Dios mío, te he visto. Y él siente terror, porque tiene temor de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes con sus ojos ven a Dios? ¿Con su entendimiento entienden que Dios está aquí? ¿Se prepararon para venir a culto con temor, con temblor? ¿O vinieron simplemente, bueno, yo voy hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, si no me va mal en la semana? Amados hermanos, todo esto para decirles una sola cosa: teme a Dios. El título de la predicación, teme a Dios. Punto 1. Esto es una redundancia del título, pero es necesario. Porque miren, hace 8 días les dije, les aviso. Escuchen a Dios. ¿Escucharon a Dios? Les aseguro que la gran mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría anda ocupada. Busquen a Dios, escuchen a Dios. Miren, queridos hermanos, el temor de Dios debe estar en nuestro corazón, porque tener temor de Dios es bueno. Si usted se vuelve temerario, usted está buscando, está diciéndole como, disciplíname pues. ¿Sí? Se vuelve desafiante, ¿no? Sí se han dado cuenta que hay hijos así como, ¿me va a matar? Pues máteme. ¿Me va a echar? Écheme. Es tan feo eso, tan horrible, porque uno dice, y hay padres que piensan tener más compasión que Dios mismo, ¿no? Teme a Dios. Punto 1, solo a Dios. Miren, no tengan temor de papá, de mamá, no tengan temor del pastor, no tengan temor de la congregación, tengan temor solo de Dios. Y cuando usted teme de Dios, pasan 3 cosas que yo les había dicho que tienen que pasar en su hermoso corazón. Primero, guardar. Quien teme de Dios guarda sus mandamientos. Eliana, ¿usted es hija o no es hija? ¿Por qué debe honrar a papá y a mamá? ¿Por qué? Muy bien, porque temo de Dios, debería haber respondido.
Pero la gran mayoría de hijos no temen a Dios. Ahora, no los culpo porque la gran mayoría de padres son alcahuetas y permisivos. Aman sus monstruos. Es en serio, uno crea un monstruo. No les dice nada, les pasa por alto. ¿Para qué? Es que no me quiero amargar el día. ¿Y para qué? Ya Dios le enseñará. Oiga, ¿usted quiere que Dios le enseñe de verdad? No, y a veces le toca porque le toca a quien le toca, ¿no? Entonces, quien teme de Dios guarda, escucha y sirve. Quien no teme de Dios no guarda, no escucha y no sirve. Ahora, acá la Escritura dice en el versículo 13 y 14 de la palabra del Señor de la siguiente manera: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Usted tiene miedo de Dios. Usted cuando abre sus labios, mueve su lengua y va a pronunciar una palabra, usted dice: el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿me está escuchando? ¿O es de aquellos que habla sin sentido? Y no estoy diciendo para decir groserías, sino para mentir, para chismear, para malmeter, para poner en contra uno con el otro. Solo yo les pregunto, a veces nos cuidamos que no me escuche el pastor, que no me escuche mi mujer, que no me escuche mi marido, que no me escuche mi papá, mi mamá. ¿Te preocupa que Dios te está escuchando? Porque aquí la Escritura es clara y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Versículo, miedo. Miedo. Es que dijiste y a Él. Y Él. Y Él sea vuestro miedo. Sí, tiene razón. Gracias. Es exactamente lo mismo, pero el texto dice correctamente como nos corrige nuestra hermana. Y Él sea vuestro miedo. Yo tiemblo delante de Dios. Yo no le tengo temor a ustedes. Si yo estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer, ¿por qué le voy a tener temor? De hecho, Él me va a honrar a mí y los va a enfrentar a ustedes. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Miren lo interesante. Dios llama a su pueblo a temerle, solo a Él, y no las circunstancias ni al consejo humano. ¿Por qué Acaz y el pueblo estaban asustados? Porque el reino del norte y los sirios se habían unido. Y Dios, ¿qué le dice? Tranquilo, yo te aviso, no te va a pasar nada. Pero miren, mis amados hermanos, cuando nuestro miedo es en el lugar equivocado, hacemos acciones equivocadas. Y yo quiero que tú hoy medites, porque Dios llama a su pueblo a temerle solo a Él, nada más que a Él, y no a las circunstancias. La tierra tembló el lunes. Y yo no les voy a decir que no hay que tener miedo a la integridad de la vida, porque uno no puede decir: está temblando, estoy en las manos de Dios. No, busque un lugar seguro, haga las cosas correctas, pero no se deje invadir del miedo de las circunstancias. Saber que Dios, en sus manos estamos seguros. Y si Él nos va a llamar hoy, posiblemente no vamos a morir por un terremoto. Mi cuñada hace algunos años murió en su camita durmiendo. Se acostó un jueves y el viernes por la mañana estaba fuera ya de este mundo. Y tenía 31 años, si no me equivoco. Porque cuando Dios llama, eso es inevitable. Pero miren, miren, yo quiero que noten algo. El versículo 11 comienza con una nota de intensidad inusual. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte.
yo quiero que usted note, el Señor está hablando de una manera clara, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase en camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hay papás que no educan a sus hijos porque tienen temor que se vayan y los dejen de amar y de querer. Ay, tan buenos padres, ¿cierto? Esos son hijos candidatos para que hagan lo que quieran, con quien quieran, donde quieran. Donde el jefe es malo, el vecino es malo, el primo es malo, el tío es malo, y cualquiera que esté en contra de su voluntad es malo. ¿Por qué razón? Porque son personas que no tienen temor, no tienen miedo. Entonces el papá y la mamá que no toman decisiones, ¿por qué? Porque dicen y no le hacen caso a Dios. Recuerden que temer a Dios es guardar primero los mandamientos. Y la Escritura dice a los padres, a todos los padres: instruyan, eduquen y enseñen a sus hijos. ¿Dónde dicen permítenles que hagan lo que quieran? ¿Dónde? ¿En qué parte? De hecho, Deuteronomio capítulo 6 dice que debemos, si hay una labor para papá y para mamá, es enseñarles de Dios. Por la mañana cuando te levantas, por el camino cuando estás con ellos, y en la noche cuando te acuestas. Es la labor de un padre. No dice universidad, no dice colegio, no dice ropa, no dice comida. Eso nosotros lo damos de gracia. Pero hay papás que están más preocupados por el estatus cognitivo de un hijo que por lo que realmente forma el corazón de los hijos. Ahora, miren, queridos hermanos, solo piensen en el texto que estamos leyendo. El versículo 11 dice: Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. La expresión mano fuerte no describe simplemente un mensaje verbal, sino una intención poderosa de Dios sobre su profeta. Hay algo que apremia, hay algo que urge, hay algo que hay que hacer. Dice que no se encamina, que ese pueblo no se encamine por lo que puede pasar en las circunstancias. Me explico. Si usted tiene que corregir, estorbar, educar, enseñar, guiar, exhortar a su hijo con la palabra de Dios, bajo los principios de Dios, hágalo hoy. Porque apremia. Y dice, hágalo con la mano fuerte. Usted no espere, es que mi hijo va a cambiar. Algún día se dará cuenta que lo amamos tanto. Y todo lo que le hemos dado, y todos los sacrificios. Llegan hijos de 30, 40 y 50 años y todavía, ay papá, es que no puedo pagar una deuda. Y sin pena. Amados hermanos, el versículo 12 reafirma, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. La mentalidad nuestra tiene que cambiar. Quien teme de Dios tiene que cambiar el chip de su cabeza de este mundo. No estamos para agradar a las personas, estamos aquí para agradar a Dios y tener temor de Dios. Quien teme de Dios guarda, escucha y sirve dentro del reino de Dios. Te pregunto como padre, como madre, ¿estás siendo útil dentro del reino de Dios? ¿O estás criando paganitos y paganitas en tu casa? El pueblo veía conspiraciones, amenazas. Ay, pobrecito, es que mi hijo, mi hija, si se va para el mundo, entonces hay todos los peligros que hay. Pobre bebé. No sabe que el bebé solo usa la casa como si fuera un
hotel de estar y sigue comportándose con todas sus pilatunas y travesuras como se le viene en gana, porque no tiene temor de Dios. El pueblo de Dios veía conspiración, amenaza por la coalición Ciro-Efrainita, o sea, el reino del norte con los de Siria. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios ordena a Isaías a que tengan que escuchar y que no se sientan mal por obedecer a Dios. No se trata de que no existan peligros reales, sino de no negarse a hacer lo que Dios está haciendo. Me explico, queridos papás. Afuera en el mundo para nuestros hijos es peligroso, pero es mucho más peligroso si usted no corrige a sus hijos, porque está criando hijos temerarios. Se comprende mejor. Dice, teme a Dios, solo a Dios. No va a pensar, ay, es que tú piensas que porque duerme tu hijo en tu casa está más cuidado, es menos promiscuo, o menos promiscua, o menos corrupta, o más justa, o más santa. No se dejen llevar por esos chismes. No presten atención a esas habladurías. No se trata de negar peligros existentes. Se trata de que nosotros, si vamos a tener miedo, es de no hacer caso. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Tienes temor de Dios? Solo a Dios. Hoy en día la gran mayoría de personas están asustadas por todos los terremotos que están habiendo. Y se acuerdan de este texto, miren, Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. ¿Hace cuánto tiempo Jesús dijo esto? Hace 2000 años. Y uno dice, no, es que como si el mundo se va a acabar, hijo, haz lo que tú quieras acá en casa. Esposo, esposa, haz lo que tú quieras. Yo voy a disfrutar de ti. ¿Saben qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Pastor, entonces si no soy sabio en mi propia opinión, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dice la Escritura? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Quien teme de Dios, solo teme a Dios. ¿Qué hace? Guarda los mandamientos, escucha a Dios y sirve a Dios. Miren, quien no hace eso es un pobre inútil en esta sociedad. Así de sencillo. Va a alimentar los fogones del infierno. ¿Por qué razón? Porque no teme de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que pase lo que tenga que pasar. Miren, queridos hermanos, la instrucción es muy positiva. Porque Dios dice, teme. Invierte tu vida en tener temor a Dios y el miedo te va a redireccionar. ¿A qué te va a redireccionar? A buscar santidad. Vuelvo y leo. Isaías capítulo 8, versículo
12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. O sea, no se dejen llevar por esas habladurías. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y es aquí donde usted y yo tenemos que meditar, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros seguimos en la terquedad de nuestra vida, lamentablemente vamos a seguir viviendo como han visto esos muchachos que caminan en todos esos delivery, Rappi, mencióname otro para no quedarme solo con Rappi, Didi, Django, y esos cuando uno los ve, yo que manejo, yo los veo, zum, 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 y uno dice, ¿y estos llegarán a casa? ¿Llegarán vivos? No, es en serio, son temerarios. Miren, queridos hermanos, y se los digo con todo el corazón. El texto dice: a Jehová de los ejércitos, a él temed, a él santificad. Y es algo que nosotros tenemos que ver. Él sea nuestro temor. Si usted no tiene temor de Dios, lamentablemente, mis amados hermanos, va a seguir viviendo como ha vivido hasta hoy. No le preocupa escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no le preocupa agradar a Dios. Por lo tanto, no le preocupa guardar sus mandamientos. Por lo tanto, usted vive sin servir dentro del reino de Dios. ¿Cómo se llama eso? Un hijo inútil. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos que comprender algo muy importante. Porque cuando Dios nos llama a la santidad, no nos llama al moralismo o al religiosismo. Cuando Dios nos llama a la santidad es: yo estoy en la presencia de Dios y a reflexionar lo que yo hago todos los días de manera común y corriente delante ¿de quién? ¿De Dios? Si a usted no le preocupa eso, está perdiendo el año. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces estamos tan preocupados de no perder una hija, un hijo, un cónyuge, un amigo, una amiga, y nos despreocupamos de agradar a Dios. Y nos llenamos de cargas. Miren, queridos hermanos, yo se los digo con el corazón. Hay un personaje que yo admiro mucho en la Biblia y es Abraham. Y Dios le dijo: usted tiene un solo hijo del cual vendrá la salvación, y es Isaac. Y él se quiso preocupar de todos sus hijos, porque él tuvo muchos hijos. Nosotros solo pensamos en nuestra mente, ¿cuáles son los hijos de Abraham? Ismael Isaac. e Isaac. Y los 8 hijos de Cetura. Isaac. Y los 8 hijos de Cetura. Abraham tuvo más hijos con Cetura. Después que Sarai murió, o no sabemos si antes, él ya tenía otra esposa. Y tuvo 8 hijos con Cetura. Pero Dios solo tenía un hijo, del cual le dijo a Abraham: preocúpate por él. Yo les pregunto, ¿ustedes se preocupan por sus hijos que realmente teman de Dios y busquen del Señor? Porque aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener temor de que nuestros hijos estén agradando a Dios y no se estén agradando a sí mismos. Vuelva y escuche con toda atención lo que dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Porque eso es lo que el temor. ¿Por qué nuestros hijos a veces están en nuestra casa? Porque pensamos que están más seguros con nosotros, no importa lo que hagan ni cómo vivan.
Pobrecitos, es que afuera en el mundo eso es un peligro. Pero tú tienes temor que tu hijo esté desagradando a Dios, tu hija esté desagradando a Dios. Porque acá dice, no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede mandar el infierno a tu hijo o a tu hija, ¿quién es? Dios. Ok, tienen la respuesta. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú como padre, como madre, te preocupas de que tu hijo, tu hija esté caminando en los caminos de Dios. Te levantas temprano por la mañana, oras por ellos para que conozcan la palabra. Te preocupas por enseñarles el camino de la oración, de la lectura. Ellos saben que tú eres sabio en la palabra. ¿O no? Porque no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Y en este terremoto muchos han muerto estando en Cristo. Y uno tiene la paz de que me encontraré con mi hijo, con mi hija en la eternidad. Teman solo a Dios y ahora vivan para Dios y solo en Cristo Jesús. Dios nos llama, mis amados hermanos, a vivir en su presencia, con responsabilidad, con fidelidad. Proverbios 29:25, voy a leer de la versión de la traducción del lenguaje actual. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tienes... Miren, Proverbios 29:25 es la versión de la traducción al lenguaje actual. Si tienes miedo de la gente, tú mismo tienes una trampa. Pero si confías en Dios, estás fuera de peligro. Miren, yo tengo que tener la certeza que mis hijos no están seguros dentro del nido de mi casa, sino que están seguros en la fe de Cristo. Si no están en Cristo, están tocando la puerta del infierno, desesperadamente diciendo: Satanás, ábreme. La base de la verdadera piedad es temer a Dios, queridos hermanos. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Quien teme de Dios, adora a Dios. Así es sencillo, no importa dónde esté. Con todo mi corazón, mis amados hermanos, solo les voy a decir lo que dice el título: teme a Dios. Punto 2. Ven a su presencia. Vamos a leer el versículo 14 de Isaías. Dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Quien no teme de Dios es temerario. Habla como quiere, piensa como quiere, actúa como quiere, porque no teme de Dios. Quien teme de Dios, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Se va a replantear. Porque el que está escuchando cómo hablo, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Quien está entendiendo lo que yo pienso, ¿quién es? Dios. Quien ve cómo yo actúo en mi trabajo, en la casa, en la iglesia, ¿quién es? Dios. Porque el que teme de Dios sabe una sola cosa: estoy en la presencia de Dios. Si estoy en la presencia de Dios, nuevamente, disculpen, y esta expresión es muy fea, ¿qué me importa quién me vea? ¿Qué me importa que ustedes me juzguen? Porque el que juzga es Dios.
El versículo 14 abre con una promesa concisa pero cargada de significado. Entonces Dios será por santuario. Quien teme a Dios es consciente, responsable y fiel, porque Él sabe que está en la presencia de ¿quién? Y Dios es el único que te puede decir, buen siervo y fiel, ven y gózate con tu Señor. O decir, yo no te conozco. Mire, acá está tu pase VIP al infierno. A muchos les gustan los pases VIP, pero no creo que nadie quiera en el infierno un lugar, primer lugar, el centro del fuego. Queridos hermanos, miren la palabra santuario. ¿Saben qué significa? Lugar sagrado donde habita Dios, donde se halla protección y comunión con Dios. ¿Usted siente en su vida eso? ¿Lo percibe de corazón? ¿O simplemente anda por la vida como el caballo, como el mulo? Dice la Escritura en el Salmo 32. Los animalitos son inconscientes. Los animalitos son animalitos. Viven por instinto. Pero quien teme de Dios sabe que está en la presencia de Dios. ¿Saben? Porque la presencia de Dios nos hace sentir algo muy maravilloso. Y yo no sé si usted lo ha sentido, pero uno siente seguridad. Yo estoy seguro. Si me tengo que morir, me muero. No hay problema. Es que la seguridad no es, no me voy a morir, no me voy a enfermar, no me va a pasar nada malo. No, yo en la presencia de Dios estoy seguro. Es como un bebé cuando el barco se está hundiendo. No importa si el barco se está hundiendo, si el bebé está en los brazos de su papá y de su mamá, ¿cómo se siente? ¿Seguro? Así vaya a morir con ellos. Porque en la presencia de Dios no solamente tenemos seguridad, tenemos responsabilidad. ¿Saben qué entendemos si estamos en la presencia de Dios? Que Dios es nuestro deber. A Él debo de agradar, a Él debo de escuchar, a Él debo de servir. ¿Saben por qué? Porque el resto de personas nos usan vilmente. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos dicen te amo? Simplemente para pedirnos algo, para que les perdonemos y les pasemos por alto algo. Yo no he escuchado, y es muy poco lo que yo he escuchado, que un hijo diga te amo, mamá, esta semana yo hago el desayuno, el almuerzo y la comida. Y no te preocupes, que yo me preocupo de la ropa. De hecho, muchos de los hijos no quieren casarse porque no hacen nada de eso en la casa. Todo se lo hacen. Entonces, ¿quién quiere perder pensión mami, pensión papi? Sin responsabilidad y con toda la seguridad, cosa que no pasa con Dios. Porque cuando Dios nos llama a su presencia, nos dice, tú estás seguro, pero tú tienes un deber de guardar mis mandamientos. Y si tienes temor, porque Dios dice, si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, yo te maldigo. Si es verdad, yo te castigo, yo te disciplino. ¿Y saben por qué servimos? Porque Dios es fiel. Teme a Dios, querido hermano o hermana que me escuchas. Ven a su presencia. Y cuando te digo ven a su presencia es porque tú tienes que tomar la conciencia hoy. Si tú te llamas hijo de Dios, hija de Dios, tienes que saber que no importa donde tú estés, así estés bajo tu carro polarizado, ¿sí? 0.5, nada se ve de afuera, Dios está contigo adentro. ¿No te parece maravilloso? Dios está contigo adentro, dándote seguridad, dándote responsabilidad y dándote fidelidad. Porque el Señor dijo, donde tú vayas, yo estaré contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, queridos hermanos, amados hermanos,
La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo está con sus hijos. ¿A dónde iremos de su presencia? Dejemos el religiosismo, el moralismo. Empecemos a buscar la presencia de Dios. Porque quien ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Dice quien ha nacido del agua y del Espíritu. Es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entender esto, que la presencia de Dios está acá contigo. Y a veces cuando uno piensa en esto, uno tiene que entender algo. Qué penita, Señor. Porque a veces nos escondemos de papá, de mamá, del cónyuge, de los amigos, de la iglesia, del pastor. ¿Y qué haces con la presencia de Dios? ¿Y qué haces con el conocimiento de nuestro Dios? Y el único que puede juzgar tus pensamientos, tus acciones, ¿quién es? Dios. Teman de Dios con todo su corazón, con cada fibra de su ser, con cada porito de su piel. Ezequiel 11:16. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. No importa donde estemos. ¿Saben qué ha hecho el Señor? Ha hecho tabernáculo de mí. ¿Tú crees eso? Que Dios ha venido a hacer tabernáculo en tu vida. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Tú te puedes esconder de todo el mundo. Puedes ponerle antiespía a tu celular. Yo tengo un celular que tiene esa opción por defecto. Y mi esposa me decía, ¿y qué escondes? Yo nada. Me tocó quitarle la antiespía, eso sí. Ella me decía, es que es el pastor, usted debe ser ejemplo. Si tiene razón, mi amor, no hay problema. Pero es que yo, ¿por qué voy a tener temor de mi esposa? O de mis hijos. De quien tengo que tener temor es de Dios. Punto 3. No huyas, cobarde. No te hagas el loco, no te hagas... ¿Será que es conmigo? No huyas. Para quienes quieran rechazar a Dios, la Biblia dice que Dios mismo se hace piedra de tropiezo, trampa de juicio. Versículos leo 14 y 15 para que usted lo lea. Entonces él será por santuario para los que temen, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué está anunciando el profeta? Quien huye de Dios cae. Quien huye de Dios se llena de miedo, de terror, se turba su corazón. ¿Y saben qué se refugia? En el mundo. Muchos padres están refugiados en el mundo, mandando a sus hijos a las cosas del mundo y no a dedicarse a las cosas que realmente importan, que es instruirlos en el temor de Dios. No huyan, no hay dónde ir. Dios nos llama a su presencia, Dios nos llama a tener temor de Dios, porque si tú huyes, miren, estas palabras ¿qué son? Sustantivos, adjetivos, verbos. Acá dice tropezar, caer, quebrar, enredar, apresar. ¿Qué son? Verbos, acciones. Ok. ¿Tercer punto? ¿El segundo? ¿Cuál es el segundo punto? Ven a su presencia. Ven a su presencia. Tercer punto, no huyas, no hay dónde ir. Miren, aquel que nació de nuevo, miren, uno a veces en la vida, uno es conchudo, así como los hijos inmaduros. Queremos hacer lo que queremos
Y hay algunos que son muy osados, hasta se van de la casa. Y después cuando se van de la casa, se lamentan y no saben cómo volver. Así como el hijo pródigo. Y luego llegan con la colita entre las piernas, la cara de arrepentidos. Papito, perdóname, me equivoqué. Muy bien. Pero hoy yo te puedo decir que si estás en ese momento en que tú quieres huir, Dios te dice no huyas. Porque quien huye de Dios cae, se va a llenar de miedo, de terror, se va a turbar su corazón. El versículo 14 continúa con una particularidad. Te va a hablar de adversidad, va a marcar tu vida. Todo lo que tú comiences va a fracasar, se va a romper, va a ser como recoger el agua con las manos abiertas. Porque Dios mismo será piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red del morador de Jerusalén. Dios no está interesado de que te vaya bien en la vida, de que alcances todos los triunfos de este mundo. Él está preocupado por salvar tu vida. Dios está preocupado porque vuelvas tú a Él. Y no importa donde tú estés, Dios nos asegura que Él es nuestro santuario. No huyas, arrepiéntete. Todos tenemos pecados de que arrepentirnos porque confiamos más en nuestra sabiduría, en nuestras decisiones, que en Dios. No huir de Dios y venir a su presencia es proceder al arrepentimiento. Yo me tengo que examinar con este hermoso libro, porque ahí me va a empezar a ir bien. No huyas, confiesa. ¿Saben que una de las cosas de aquel que huye de Dios y que le cuesta decir es: Jesús es mi Señor? Nosotros luchamos acá dentro de nuestro corazón en reconocer toda autoridad que Dios ha puesto en el hogar, en la iglesia, en el Estado. Y todas han sido puestas para nuestra santificación. No huyas, confiesa. Dile: Señor, sálvame. No huyas, ríndete. Tú quieres que te vaya bien en tu vida. Aprende a tener temor de Dios. Dile: aquí estoy, Señor. Gracias por mi padre, por mi madre. Gracias por mis pastores, por mis ancianos, por mis diáconos. Gracias por los que cuidan de mi vida, los que piden cuentas. Porque soy hijo, no bastardo. Porque soy hijo, no soy enemigo. Porque soy hijo, no un desconocido. Los bastardos no tienen quien les pidan cuentas, porque no tienen padres. Los huérfanos no tienen quien les diga: ¿has comido? ¿Estás bien? ¿Cómo te apoyo? Los bastardos, los huérfanos, los desconocidos no tienen quien se preocupe porque tú crezcas en tu vida. El mundo está afuera como una garrapata, como una sanguijuela, solo para chupar tu vida, para buscar tus beneficios, para aprovecharse de ti. El Hijo, el que está en la presencia de Dios, sabe que Dios ha tenido misericordia. Romanos 9:33 dice: como está escrito, he aquí pongo a Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hoy Dios puede ser tu piedra. Si tú quieres huir de él, es que miren, el mensaje es hasta bonito. Yo quiero huir y Dios no me quiere dejar. ¿Qué va a hacer? Voy a fracasar en todo lo que yo haga. Porque Él dice: yo quiero andar contigo. No huyas.
Si nosotros empezamos a tener bienestar y victorias en la vida sin Dios, ¿saben qué vamos a decir? Yo soy sabio en mi propia opinión. Amados hermanos, el apóstol Pedro escribió, 1 Pedro 2, versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Queridos hermanos, amados hermanos, teme a Dios, no huyas. Dile: Señor, estoy aquí. Ríndete, dé gracias a Dios. Miren, si tienes papá y mamá, deja de hacer tu voluntad. Ríndete a ellos, si son creyentes, si son cristianos, porque ellos se van a preocupar de una sola cosa: enseñarte la palabra. Si tu cónyuge es creyente, es cristiano, es tu consejero, te va a enseñar a tener temor de Dios. Y si en tu iglesia te enseñan lo mismo, sujétate, aprende, déjate discipular, deja de calentar el asiento. No huyas de Dios. Amados hermanos, Isaías predicó estas palabras en medio de una nación aterrorizada, tiroteada entre alianzas políticas, rumores de guerra, de cálculos de supervivencia. Y Dios les aseguró que su palabra estaba con ellos, que no les iba a pasar nada, pero que tengan temor de Él. El temor de Dios nos va a guardar del religiosismo, del moralismo, del conductivismo. ¿Saben qué es el conductivismo? Cuando yo me comporto para que me aprueben los demás. Hay una sola preocupación que nosotros debemos tener, y es tener temor de Dios. No huyas, arrepiéntete. No huyas, confiesa a Jesucristo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Ríndete y dile al Señor: estoy aquí, haz conmigo como tú quieras. Y aquí está su palabra que te va a decir cuál es el camino, la verdad y la vida, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Señor y buen Dios Padre, danos temor de ti. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y mansos, a ser sujetos, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no ser temerarios. Todo lo contrario, Señor, danos temor de ti, para guardar tus mandamientos, para escucharte a ti, para servirte a ti. Te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.